Damos inicio a la sesión de análisis estratificado con Stata. Para ello, un par de apreciaciones que son importantes tener presentes. Nosotros estamos realizando evaluaciones de asociaciones entre dos variables. Una variable de exposición y la otra de respuesta o bien el evento de salud de interés o outcome, como quieran llamarle. Entonces, tenemos el evento de salud, tenemos nuestra variable de exposición y le vamos a agregar el efecto de una variable de control, ¿ya? Entendiendo variables de control, ¿cierto? Principalmente a aquellas relacionadas con las características sociodemográficas de los individuos bajo estudio. Y en algunos casos específicos podríamos considerar alguna comorbilidad de interés que quisiéramos usar como variable de control. Vamos a establecer comparaciones de grupos combinando resultados de varios estratos, donde podemos tener múltiples investigadores con múltiples clínicas, y en cada estrato nosotros vamos a tener tablas de 2x2, que son nuestras tablas de contingencia. Aquí vamos a introducir un concepto nuevo que se llama modificación de efecto. En algunos textos aparece como interacción, ¿ya? A nosotros nos gusta más modificación de efecto. ¿Y qué es lo que queremos conseguir con esta modificación de efecto? Queremos ver el cambio, ¿cierto?, que va a haber en la asociación entre la variable de exposición y el evento de salud en las categorías de la variable de control que estemos comparando. Y ahí vamos a ver modificación de efecto. Esto quiere decir, la asociación que hay, por ejemplo, entre cualquier enfermedad y una variable de exposición, cómo se comporta en dos grupos diferentes como hombres y mujeres. Aquí estoy viendo que el OR, que es la asociación entre, que es la cuantificación de la magnitud de la asociación entre cualquiera sea la exposición y una enfermedad, en hombre es 5.4 veces y en una mujer es de 1.2 veces. La pregunta es, ¿estos dos OR en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres serán distintos? No lo sabemos. Tendríamos que buscar las pruebas estadísticas que nos permitan, ¿cierto?, verificar si esta diferencia es significativa o no. En caso que lo fueran, entonces estaríamos diciendo que la variable sexo biológico es un factor que modifica el efecto de la asociación que hay entre una variable de exposición y una enfermedad o evento de salud, cualquiera sea este. ¿Y por qué? Porque estos dos valores serían muy distintos. Por eso que estaríamos diciendo que esta variable de control sexo biológico es un factor que modifica. ¿Ya? Otro concepto que es clave cuando uno lee literatura científica es el concepto de sesgo de confusión. Si la diferencia de los OR que hay entre hombres y mujeres sale no significativa, esto es, los OR son muy similares, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es promediar estos dos OR y obtener uno solo, que sería un OR promedio, ¿ya? Y con este OR promedio nosotros podríamos decir que la variable sexo tendría un efecto de confusión sobre la relación que hay entre una exposición y un evento de salud. ¿Bien? Entonces, esas son las posibilidades que se pueden dar. Entonces, ¿qué debemos tener presente?
que si hay modificación de efecto, voy a tener dos OR diferentes. Y tendríamos que calcular el OR ajustado en relación a lo que estamos estudiando. Esto lo voy a explicar de mejor manera con este diagrama que nos va a permitir, ¿cierto?, seguir los pasos dentro de un análisis estratificado. Entonces, nuestra hipótesis de nulidad, ¿qué nos dice? Que los OR en los dos grupos de comparación van a ser iguales. Y la alternativa me dice que los dos OR van a ser diferentes. Si se cumple, ya, que no son homogéneos, es decir, que los OR difieren en estos dos grupos, lo que estaríamos diciendo es que nuestra variable de control modifica la relación que hay entre la variable de exposición y el evento de salud. Por tal motivo, este efecto habría que evaluarlo por separado en cada uno de los grupos, siempre y cuando los OR sean diferentes. Modificación de efecto. Si con la prueba estadística nos damos cuenta que no hay evidencia para decir que son distintos, entonces podríamos decir que el efecto de exposición y evento de salud va a ser similar en los dos grupos. Estaríamos hablando de OR homogéneo. Entonces podríamos combinar las tablas de contingencia que tenemos y evaluar el sesgo de confusión. Y este sesgo de confusión se estima con el sesgo relativo, que sería la diferencia entre el OR crudo y el OR ajustado combinado, dividido por el OR ajustado o combinado, como quieran llamarle. Esta diferencia es una diferencia en valor absoluto, ¿ya? Entonces, siempre va a ser positiva este cociente. Si el cociente es mayor a un 10%, vamos a decir que nuestra variable de control confunde la relación entre una exposición y un evento de salud. Si este cociente es menor o igual a 0,10, vamos a decir que nuestra variable de control no confunde esa relación. Si la confunde, necesitamos reportar el OR ajustado. Si no la confunde, reportamos el OR crudo y la variable de control la podemos descartar. Esa es como la lógica que hay en un análisis estratificado. ¿Cómo sabemos por cuál de estas dos ramas tendríamos que irnos para poder redactar las conclusiones adecuadas al problema? Desafío que vamos a ver ahora. Imaginémonos un ensayo clínico multicéntrico, ¿ya? En este ensayo clínico multicéntrico, nuestro objetivo va a ser comparar la eficacia de dos tratamientos para una enfermedad respiratoria. Mis variables de exposición son los tratamientos, ¿cierto? El tratamiento con el medicamento activo, que es el experimental, y un placebo, ¿cierto?, que sería un medicamento que no tenga el medicamento activo que se está ocupando en el experimental. Por eso se llama placebo. Puede ser suero o agua con azúcar, que no tiene ningún efecto sobre el paciente. Mi variable de resultado va a ser la respuesta a la aplicación del tratamiento experimental y el placebo. Y esta respuesta generalmente es de tipo dicotómica, que puede ser favorable o no favorable, o bien podríamos hablar de mejoría o no mejoría, dependiendo, ¿cierto?, de lo que queramos medir como outcome, como resultado de la aplicación de estos tratamientos. Y mi covariable, que sería mi variable de control, van a ser los centros donde se van a aplicar estos tratamientos, ¿ya?, para poder evaluar
la efectividad que estos tienen sobre la mejoría o no de la enfermedad respiratoria que se está evaluando. Aquí están mis datos. ¿Ya? Respuesta al tratamiento de enfermedad respiratoria, tenemos una respuesta excelente, favorable o bien, en este caso, mejoría, y una respuesta no excelente a la aplicación de los tratamientos. Tenemos el tratamiento de prueba, que es el experimental, placebo, que es 0, y tenemos 2 centros, que es donde se van a aplicar estos tratamientos. Y con estos datos tenemos que ser capaces de hacer un análisis. La manera de ordenarlos en Stata, cuando a mí me dan los datos de manera cruda, porque estos datos los saqué de un artículo, y estos datos que están en un artículo están en esta tabla, que es una matriz. Si esto es una matriz, este valor, esta frecuencia de 10 pacientes, ¿qué me está indicando? Que en el centro 1, fila 1, columna 1, hay 10 personas. En el centro 1, fila 1, columna 2, hay 17 personas, pacientes. Que en el centro 1, fila 2, columna 1, hay 8 pacientes. Que en el centro 1, fila 2, columna 2, hay 21 pacientes. Esa lógica está aquí. 1, 1, 1, 10. Que sería 1, 1, 1, 10. Porque está en función de los códigos que están asignados para cada una de las variables. Entonces, con esta estrategia se hace el vaciado en el editor del Stata, donde señalo las categorías de las respuestas que se están midiendo y la cantidad de pacientes que van a haber de acuerdo a las clasificaciones que hay en esta tabla. Y aquí aparece la frecuencia. 10, 17, 8, 21, que sería 10, 17, 8, 21. Después tomo 15, 12, 7, 21. 15, 12, 7, 21. Y este es el lugar específico donde se encuentra este valor en la tabla de resumen que yo les acabo de mostrar, siguiendo como una estructura. El Stata tiene la ventaja, ¿cierto?, de que hay muchos comandos que nos permiten a nosotros facilitarnos la vida. ¿Ya? Existe un comando que se llama table, que es tabla, y en esta tabla uno puede especificar lo que uno quiere. Mis variables, ¿cuáles son? Tratamiento, que está aquí. Después dice respuesta al tratamiento, que está acá. Y dice en paréntesis de corchete, FREQ, de frequency en inglés. Y signo igual para especificarle al Stata que en esta variable FREQ voy a tener la cantidad de pacientes que hay de acuerdo a estos criterios de clasificación que nosotros tenemos, que están basados en esta tabla de resumen. Coma. Y aquí se le pide que me sume por columna y que me sume por fila. Entonces tengo 21 más 17, 38. 21 más 8 son 29. 21 más 7 es 28. 21 más 12 es 33. Listo. Los valores que están en esta tabla, si bien es cierto, están ordenados de manera distinta a como aparecen aquí, y esto básicamente es porque el computador está ordenando por 0 por 1, por 0 por 1, y por esa razón invierte los órdenes en la tabla, pero son los mismos datos. Si seguimos avanzando, y estamos usando, ¿cierto?, esta base de datos que diseñamos directamente en el editor, les vamos a decir, como
estamos hablando de intervenciones y estamos hablando de un ensayo clínico, la medida de magnitud clínica es un riesgo relativo, por lo que acabamos de ver, ¿cierto?, en estos 2 días. ¿Y cómo se calcula un riesgo relativo con Stata? Con el comando CS, que es Cohort Study. ¿Cuál es la primera variable que colocamos acá y que fue importante recordarlo? Es la medida que ustedes presentaban, la variable de la respuesta que estamos evaluando, que es el evento de salud. Y después que colocábamos la variable de exposición, que serían los tratamientos. El orden se mantiene. Evento de salud, variable de exposición, y aquí agregamos algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Como lo que tenemos acá es una referencia que me está indicando la cantidad de personas que tienen estas características. No tengo una base de datos con variables propiamente tal, por individuos, sino que aquí tengo un resumen expresado en una base de datos. Por esa razón, aquí se coloca entre corchetes que el FREC de frequency está dado por esta variable, por FREC, de frecuencia. Por tanto, un computador va a agrupar de acuerdo a las características de las variables que se están analizando. Si coloco FREC igual FREC, me reproduce la misma tabla que nosotros teníamos inicialmente, pero aquí dejamos fuera el centro, porque es una relación directa entre el tratamiento y la respuesta al tratamiento. No estamos considerando la variable centro de salud. Aquí vamos a calcular un riesgo relativo crudo, ¿ya?, que es la relación directa que hay entre el evento de salud y la variable de exposición. ¿Y qué nos da? Aquí vamos a ir recordando, vamos a anotar lo que tenemos que escribir, ¿cierto? Tenemos un riesgo relativo, sería que es la probabilidad de tener una respuesta favorable o una mejoría, ¿cierto? Respuesta favorable, ¿en quiénes? Con el tratamiento experimental, a la enfermedad crónica que se está tratando. ¿Y qué tengo en el denominador? La probabilidad de una respuesta favorable en los pacientes que recibieron el tratamiento placebo, recordando nuestra materia. Entonces vamos a tener ¿cuántos pacientes fueron tratados con el tratamiento experimental? 54. De esos 54 pacientes que fueron tratados con el tratamiento experimental, ¿cuántos de ellos tuvieron una respuesta favorable? Porque esto sería respuesta favorable, ¿cierto? Respuesta no favorable, ¿cierto? Tenemos 25 de 54, que me va a dar un 46%. Ah, súper bueno. Del total de pacientes que fueron tratados con placebo, que son 57, de estos 57, ¿cuántos dieron respuesta favorable? 15. Y 15 de 57 es un 26%. ¿Ya? Para esta diferencia de porcentajes de respuesta favorable que hay en pacientes que fueron tratados experimentalmente en relación a aquellos que tuvieron placebo, esta diferencia me aparece aquí reflejada en un 20%, que me estaría indicando este valor, esta diferencia de porcentaje, que los pacientes tratados con el fármaco activo tienen un 20% más de respuesta favorable en relación a aquellos que fueron tratados con placebo. Lindo,
tenemos expresada la diferencia de los porcentajes. De aquí me aparece mi valor de P, que me está diciendo que esta diferencia porcentual, ¿ya?, es significativa porque el P es menor que 0.05. Tenemos un P significativo. Luego, ¿cómo cuantificamos esta magnitud de la asociación? Este cociente me da 1,76. Mirando la expresión que está acá, quiero que ustedes, con todo el repaso que hicimos en la mañana, me hagan una interpretación de este valor en este ensayo clínico, donde tenemos una tabla de 2×2. Así que vamos. Nosotros vamos a leer sus respuestas. ¿Cómo interpretamos ese 1,76? Pero en relación como lo hicimos en las presentaciones. Vamos. Interpretación de ese riesgo relativo en este ensayo clínico. Nos dejaron solos, Sergio. Que lo escriban al chat. Eso dije. Ah. Escribieron al chat, pero no se escucha y tampoco hay comentarios. ¿En vivo? Ahí está. Ya, a ver, María José. Ever. Respuesta con tratamiento experimental es mejor. Ya, María José. Ever, ¿por qué 17.76? ¿O anotaste mal? Pero fue el 7 de más ahí, yo creo. Capacito. Ah, ya. Muy bien, María José. Hizo una interpretación, dijo más del doble. Bien. Perfecto, Luis. Hay varias interpretaciones bastante consistentes. María José dice, es 2 veces más probable que responda con el tratamiento experimental que con el placebo, porque esto lo podemos aproximar a 2. Luis dice, hay 1.76 veces más probabilidad de respuesta favorable con el tratamiento experimental en relación a aquellos que recibieron placebo. Perfecto. Eso está perfecto. ¿Cierto? Karen dice, hay 1.76 veces más probabilidad de respuesta excelente con el tratamiento experimental en relación al placebo. Excelente. Ya. Pero nadie interpreta la diferencia de riesgo. A ver, ¿ahora? La comentamos, pero a ver si la entendieron para que la escriban. Esta que la escriba, diferencia de un 20. Ya, escríbanla. La diferencia de respuesta favorable entre los tratados y los que tienen placebo. Y aquí la diferencia es de un 19,9, redondean un 20%. Mira lo que dice Sócrates. La probabilidad de mejora entre los pacientes con tratamiento experimental es de 1.76 más que los que toman el placebo. No es exacto, ¿eh? No es exacto. Karen complementó a lo que dijo Sócrates. Los pacientes con enfermedad respiratoria que recibieron tratamiento experimental tuvieron 1.76 veces respuesta excelente que los que recibieron placebo.
María José está interpretando Vean la ustedes diferencia. que otra forma de decirlo, porque recuerden que si los tratamientos tuvieran la misma efectividad, ¿cierto? Tuvieran en la misma proporción de respuesta favorable, el riesgo relativo debiera ser 1, ¿cierto? ¿Mm? Entonces la diferencia de 1 es cuánto mayor es el efecto del tratamiento experimental comparado con el placebo. Entonces uno podría decir, ¿no es cierto?, de que en este caso de que el, el, el tratamiento experimental es 76, la efectividad del tratamiento experimental es 76% mayor que la efectividad del tratamiento placebo. Porque estamos hablando de efectividad. Al ser intervenciones, estamos hablando de efectividad. Respuesta favorable, si el tratamiento da respuesta favorable, uno es un indicador de qué tan efectivo es el tratamiento. Entonces tenemos que la efectividad del tratamiento experimental es 76% mayor que la efectividad del tratamiento placebo. O por otro lado, estaríamos diciendo de que la efectividad, el porcentaje de respuesta favorable es 20% más en aquellos que estaban con tratamiento experimental comparado con aquellos que estaban con tratamiento placebo, que es la diferencia de riesgo que es 0.2 ahí. Muy bien. Con esto que acabamos de darnos cuenta, que seguimos trabajando con los conceptos que hemos visto tanto de asociación como medida de magnitud, dependiendo del diseño que nosotros tengamos. Y si ustedes miran acá, el intervalo está por sobre 1. Si el intervalo está por sobre 1, el tratamiento experimental es más efectivo que el tratamiento placebo, porque este intervalo no contiene el 1. Agreguémosle lo siguiente. Incorporemos el efecto de la relación que hay entre el tratamiento y la mejoría o respuesta favorable al tratamiento, pero ese efecto lo vamos a evaluar en cada uno de los centros. Por lo tanto, agregamos nuestra variable de control que es centro. Y tengo que el riesgo relativo en el centro 1 me da 1,34. Y el riesgo relativo en el centro 2 me da 2,22. En el fondo, lo que estamos haciendo es, en este grupo, en el grupo de donde está el centro 1, que son estos datos, con estos datos calculo el OR. Y con esta tabla voy a calcular el otro OR, tanto en centro 1 como en centro 2. Pero el computador entregó esos cálculos por nosotros. Aquí me da 1,34, aquí me da 2,22. Si ustedes quieren, pueden verificar estos dos valores mirando las tablas originales del estudio. Y me entrega un OR de 1,76. Este es el OR crudo que nosotros calculamos. Por defecto también me entrega un OR ajustado. ¿Y qué significa un OR ajustado? Que en el fondo combinamos el OR que está acá con este OR que está acá y sacamos un promedio entre estas dos tablas. Así por decirlo de manera simple. Que sería el 1,76. Es casi el mismo valor. Y aquí me entrega los intervalos de confianza y me entrega la prueba de homogeneidad de los OR. Y con este valor que está aquí, este es mi P, con este valor de P, que es un valor no significativo, ¿ya? Me está diciendo que no hay evidencia para afirmar que los OR puedan ser diferentes entre estos dos centros. Como no hay evidencia para decir que son diferentes, vamos a juntar las dos tablas en una sola
y vamos a evaluar el efecto, ¿cierto?, que tiene esta relación dentro de estos dos centros. Entonces, escribamos todo esto. Veamos qué resultados vamos a encontrar detalladamente teniendo presente cada uno de estos valores y este valor de P que está acá. Primer paso, debemos escribir nuestras hipótesis. ¿De qué otra manera podemos escribirla? Aquí estamos apostando que el RR de la respuesta favorable, ¿cierto?, en el centro 1 es igual al RR de la respuesta favorable que estamos evaluando. Estamos viendo, déjenme, no me quedó tan bien. Aquí tenemos nuestro centro 1 y vamos a evaluar respuesta favorable en los tratados. Y el RR en el centro 2, vamos a ver cómo se comporta, ¿cierto?, nuestra respuesta favorable en... No me gustó cómo quedó. Ahora vamos a poner más simple. Y ya lo explicamos. ¿Qué tenemos aquí? Los dos centros. Y en estos dos centros, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué vamos a evaluar en estos dos centros? La relación que hay entre la respuesta favorable y la aplicación de los tratamientos. En este otro centro, ¿qué vamos a evaluar? Lo mismo. Y estamos apostando que esta relación es la misma. ¿Y qué dice mi hipótesis alternativa? Que estos dos riesgos relativos que estamos calculando van a ser diferentes. Luis. Sí, lo que importa aquí, como se trata de un estudio experimental para la evaluación de una determinada intervención, es que la intervención tiene que ser independiente del centro donde se realiza. Por eso es importante, ¿no es cierto?, hacer lo que Luis le está presentando, es evaluar si la efectividad de los tratamientos depende o no del centro. Y por eso entonces él está probando a través de la prueba de homogeneidad, porque lo que está haciendo con la prueba de homogeneidad es evaluar lo que le estoy indicando, que el efecto de la intervención no dependa del centro donde se realiza el estudio. Una vez planteadas las hipótesis, que acabamos de colocar de esta manera simbólicamente, existe la prueba de homogeneidad de Breslow-Day, que es la que entrega al pie de la tabla. Si nosotros volvemos atrás, aquí al pie de la tabla me está entregando el valor de P de la prueba de homogeneidad, que es este valor. Pero este valor, en un análisis estratificado, se compara con 0,10, que va a ser nuestro valor de referencia para ver si el P es significativo o no significativo. En este caso particular, 0,3496 es mayor que 0,10. Por lo tanto, este es un valor de P no significativo. Si es no significativo, no se rechaza la hipótesis nula. Y si no se rechaza la hipótesis nula, por tanto, ¿qué podemos afirmar? Que el centro no modifica la relación que hay entre la respuesta favorable al tratamiento que estamos evaluando. ¿Está claro? Entonces, nuestra variable de control centro no modifica la relación entre el tratamiento y la respuesta favorable al tratamiento que estamos aplicando.
Entonces, esto es clave. Si bien es cierto, aquí está escrito, dice no hay evidencia para afirmar que hay una asociación entre los tratamientos y la enfermedad, pero específicamente debemos señalar nuestra variable de control, centro, no modifica la relación que hay entre la aplicación de los tratamientos y la respuesta favorable a los tratamientos. Eso porque el valor de P es no Luis, significativo. Luis, yo creo que abajo hay que corregir eso, Sí, sí me di porque cuenta. dice no hay evidencia para afirmar que hay asociación. No, no, no. No hay evidencia para afirmar que la efectividad de la intervención dependa del lugar, del sitio, ¿cómo lo llama? Centro, ¿No? del centro. Del centro. No hay evidencia para afirmar, o puedes colocar, no hay evidencia para afirmar que la asociación entre tratamiento y enfermedad respiratoria dependa del centro de donde se realiza el estudio, ¿no? Correcto, por eso que redacté y dije que la variable Sí, centro, pero abajo hay que cambiar sí, hay que cambiar la redacción. sí. Entonces, veamos, la variable centro no modifica la relación que hay entre la aplicación de los tratamientos y la respuesta favorable a los tratamientos. Como no la modifica, ya, al no modificarla, significa que los riesgos relativos van a ser similares en los dos grupos. Por lo tanto, podemos combinarlo. ¿Y qué significa poder combinarlos? Veamos. Significa que nosotros podemos evaluar si la variable centro Sí, confunde. Dime. fíjese que como por un minuto se nos fue el audio, se resolvió, pero estábamos cuando empezó a hablar del valor P del test de homogeneidad con el valor que vamos a utilizar Perfecto, para definir, por favor. no hay problema. Entonces, el valor de P que aparece al pie de la tabla en un análisis estratificado nos está indicando, ¿cierto?, si la relación que hay entre los tratamientos y la respuesta a los tratamientos va a ser significativa o no entre los dos centros que estamos evaluando. Por eso que nosotros anotamos simbólicamente si el riesgo relativo era igual o no entre los dos centros que estamos evaluando. El hecho que nuestro P sea no significativo, no rechazamos esta hipótesis de nulidad, y el no rechazarnos a nosotros nos dice que nuestra variable de control centro no modifica la relación que hay entre el tratamiento y la respuesta al tratamiento, lo cual significaría que la efectividad de estos tratamientos no depende del centro que la aplica. Por lo tanto, podemos tener una sola muestra y evaluar el efecto conjunto de los dos centros. Ese es lo interesante de este análisis, que podemos juntar los centros y tenemos la justificación que nos permite juntar los pacientes de los dos centros y tener una sola gran muestra. Luego, que ya tenemos claro que nuestra variable centro no modifica esta relación entre tratamiento y respuesta favorable al tratamiento, tenemos que evaluar nuestro riesgo relativo crudo, donde no considera la variable centro, y el OR ajustado, que incorpora la variable centro en el análisis. Y comparamos estos dos valores. ¿Y por qué comparamos estos dos valores? Porque esta es la única manera que tenemos de saber si el centro va a confundir la relación
entre el tratamiento y la respuesta favorable al tratamiento. Por eso que esta diferencia se divide por el riesgo relativo ajustado o combinado. Si ustedes se dan cuenta, al comparar el crudo con el ajustado dividido por el ajustado, me da un valor pequeñito, bastante menor que un 10%. Esto me lleva a mí, ¿cierto?, a tener la evidencia que me permita decir que la variable centro no confunde la relación que hay entre el tratamiento y la respuesta favorable al tratamiento en la enfermedad crónica que estamos estudiando. Es decir, ¿qué concluimos de esto? Que el centro no modifica ni tampoco confunde la relación. Por tal motivo, tengo un solo grupo de pacientes y evalúo de manera directa la relación que hay entre el tratamiento y la respuesta favorable a la enfermedad crónica que tienen estos pacientes. Ese es lo que se hace siempre cuando se tienen estudios multicéntricos. Hay que evaluar el efecto que tengan los centros sobre, ¿cierto?, los tratamientos y la respuesta a los tratamientos que se están estudiando. Como tenemos tres variables, vamos a usar como comparador el 10%. El 0,10. O sea, solamente cuando tenemos una asociación directa, como en los casos que vimos previamente, ahí usábamos un 5%. Pero como este es un análisis estratificado y estamos incorporando un efecto de una variable de control, estamos usando el punto de corte ahora en un 10%, siendo más conservadores, ¿cierto?, al momento de tomar nuestros análisis. ¿Bien? Vamos a otra situación. Un poco, Luis, un segundito. Lo que pasa aquí también es que lo que está detrás de esto es la pregunta de investigación, ¿no? ¿Verdad? Porque en el caso anterior, Luis, ¿puedes mostrar el caso anterior del análisis estratificado? Sí. Ahí teníamos, ¿no es cierto? Ahí nomás, claro, ahí. ¿Cierto? La pregunta de investigación aquí tiene que ver con la efectividad del tratamiento. Entonces, la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la efectividad del tratamiento experimental comparado con el tratamiento de control? Esa es la pregunta principal. Pero dado de que el estudio, ¿no es cierto?, sobre todo los ensayos clínicos, generalmente se realizan en más de un centro, la pregunta que continúa ahí es la que tiene que ver con la relación a si la efectividad de la intervención, ¿no es cierto?, depende o no del lugar donde se ocupe, del lugar donde se realice el estudio. Por lo tanto, es la pregunta la que hay que hacer. En el ejemplo que hemos estado trabajando, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud de Chile, ¿no? Entonces uno podría decir, mire, la hipertensión se asocia con el estado nutricional. Entonces, esa es la pregunta principal. Ahora, después, la pregunta que continuaría ahí para hacer análisis estratificado, ¿cuál sería? Esta relación entre hipertensión y estado nutricional depende del lugar de residencia de la persona. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta, la pregunta cambia, o sea, la pregunta se amplía, digamos. No solamente tenemos una pregunta que relaciona dos variables, sino que podemos tener preguntas que se relacionan más variables. Nuevamente, la hipertensión con el estado nutricional es lo mismo en zonas urbanas que en rurales. Es lo mismo en hombres que en mujeres. Es lo mismo en adultos que en no adultos, etc. ¿Se fijan? Entonces, estas variables adicionales nosotros las estamos llamando variables de control, y son las variables por las cuales hay que hacer análisis estratificado en una primera etapa y de aplicar un modelo estadístico como vamos a ver a continuación en el curso. Eso lo es. Perfecto. Aquí tenemos otra situación. Vean,
Nuestro diseño ahora es un casos y controles. Para este diseño de casos y controles, aquí hay una pregunta principal, que es estudiar, ¿cierto?, la asociación que hay entre el cáncer de esófago y el consumo de alcohol, que ya habíamos visto previamente. Y respondemos si hay o no hay una asociación, y si es que hay una asociación, tendríamos que ver la magnitud de la asociación, que ya sabemos que para este diseño es 1R. Por tal motivo, CC y le agregamos una I, porque voy a colocar los datos de los casos después de los controles, para que efectivamente aquí me diga cuántos casos tengo, cuántos controles tengo, cuántos tienen más de 80 o menor o igual a 80 gramos de alcohol. Y una vez que tengo claro que mi tabla es la misma que tengo acá, entonces estoy tranquilo, ¿cierto?, en mirar el resultado del OR que tenemos aquí. Tenemos que hacer el chequeo, que ingresamos correctamente nuestros datos. Y veamos cómo interpretamos este 564 de acuerdo a lo que vimos en sesiones previas. Este 564, ¿qué me indica? Estamos hablando de un OR. ¿Qué estamos evaluando? La odds de quién? De más de 80 gramos de alcohol, ¿en quién? En cáncer de esófago. ¿Con respecto a quién la vamos a comparar? Con respecto a la odds de consumo de alcohol más de 80, ¿en quiénes? Sin cáncer de esófago. Porque es un estudio de casos y controles. Entonces, este valor de 5,64, de acuerdo al repaso que hicimos hoy día, de acuerdo a lo que hemos trabajado en estos 2 días, ¿qué significa este valor? Vamos, ¿qué podemos decir? ¿Quién lo escribe? Lo escribimos en las sesiones previas. ¿Quién lo escribe? Vamos. La odds de 80 gramos de alcohol en pacientes con cáncer es 5,64 veces más en relación a la odds de consumo de alcohol sobre 80 en pacientes sin cáncer. ¿Cierto? Porque esta odds de mayor a 80 en canceroso es 5,64 veces más en relación a la odds de más de 80 en los que no tienen cáncer de esófago. María José, cuando dices en los que consumen alcohol, no es en los que consumen alcohol, porque mi grupo de comparación es cáncer. En pacientes con cáncer de esófago, la odds de consumir más de 80 gramos de alcohol es 5,64 veces más en relación a los que no tienen cáncer de esófago. Eso es lo que me está indicando este valor, y eso fue lo que discutimos en las sesiones previas. Si miramos este intervalo de confianza, estos intervalos de confianza del OR
están por sobre 1. ¿Qué podemos decir del consumo de alcohol por sobre 80 gramos diarios? Muy bien, Karen. ¿Qué podemos decir del consumo de más de 80 gramos de alcohol? ¿Es un factor protector? ¿Es un factor de riesgo? ¿O podemos decir que no hay evidencia para decir que consumir más de 80 gramos de alcohol es un posible factor de riesgo de cáncer de esófago? ¿Qué escribimos cuando miramos el intervalo de confianza? Muy bien, Sócrates. Muy bien, Hermógenes. Es decir, aquí claramente en este intervalo estamos diciendo que consumir más de 80 gramos de alcohol es un posible factor de riesgo de cáncer de esófago en los pacientes que estamos estudiando. Excelente. La pregunta que surge ahora, ¿qué pasa si a esta relación, a esta asociación que es significativa entre cáncer de esófago y consumo de alcohol, ahora le agregamos consumo de tabaco como una variable de control? Vamos a complicar un poquito más nuestro problema. Entonces voy a tener un grupo de pacientes, 590 pacientes, que no fuman. Y en este grupo de pacientes que no fuman, primero voy a evaluar la asociación que hay entre el cáncer de esófago y el consumir alcohol por sobre 80 gramos diarios. Y aquí me da un OR de 5,11. Lo más seguro que el P sea significativo, ¿cierto? Y el intervalo esté por sobre 1. Aquí tengo un grupo de pacientes que fuman, y en este grupo de pacientes que fuman, que son 250, también evalúo la asociación entre el cáncer de esófago y el consumo de alcohol por sobre 80 gramos diarios. Y me da un OR de 10. ¿Y por qué estos son OR? Porque es un estudio de casos y controles. Ustedes pueden verificar si estos dos valores son correctos en relación a los datos que están en cada una de las tablas. En diapositivas previas yo ya les enseñé cómo ingresar estos datos en la planilla de editor de datos del Stata para que después ustedes puedan, ¿cierto?, generar estas tablitas. Esta es otra forma de poder representar las tablas. Tabla en los que no fuman, tabla en los que fuman, y hay que calcular los OR en cada uno de los grupos y ver qué es lo que pasa. Con este comando estoy primero, ¿cierto?, asociando el consumo de alcohol con el cáncer de esófago. La frecuencia está generada en el editor del Stata y los vamos a separar entre fumadores y no fumadores. Veamos lo que pasa. Mi evento de salud, mi variable de exposición, eso lo comparo en quiénes, entre los que no fuman y los que fuman. 5.11, 10, mis valores del OR estaban bien calculados. Cada intervalo está por sobre 1, interesante. Y aquí tengo el OR crudo, y el OR crudo es la relación directa, que como ya lo vimos, entre el cáncer de esófago y el consumo de alcohol, que nos dio 4,46. Y el OR combinado es el promedio entre las dos tablas que están acá. Si yo miro arriba, es el promedio entre esta tabla, y eso nos da 5,97. ¿Qué debemos mirar de esta tabla? Al pie de la tabla me aparece la prueba de homogeneidad, y en esta prueba de homogeneidad, aquí me aparece mi valor de P. Pero este valor de P que está aquí, ¿cómo es respecto de 0,10? ¿Es mayor o no es mayor?
claramente es mayor. Si mi P es mayor que 0,10, mi variable de control fumar no modifica la relación que hay entre el cáncer de esófago y el consumo de alcohol por 80 y más gramos estudiado. Bien, nuestra variable de control, fumar, no modifica, por lo tanto, la relación que hay entre cáncer de esófago y consumo de alcohol no depende de si el paciente fuma o no fuma. Eso me está diciendo. Si no la confunde, el fumar no confunde esta relación, que tendríamos que evaluar, confusión. ¿Ya? Aquí aparecen las hipótesis expresadas simbólicamente. La proporción de pacientes que beben café entre los infartados. Veamos lo que tenemos acá. Aquí debí haber puesto cáncer de esófago. ¿Ya? La proporción de pacientes que beben café entre los que tienen cáncer de esófago y no tienen cáncer de esófago, si es igual esta proporción de pacientes que consumen café entre los que están enfermos, si es igual en relación a los que no están enfermos. Y acá me están diciendo que son distintos. Hagamos nuestra tabla que hicimos en sesiones previas. Nuestro valor de P, significativo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de cáncer de esófago, ¿ya? ¿Y qué nos damos cuenta con este valor de P? Si nosotros miramos, tenemos pacientes enfermos, pacientes no enfermos, y el porcentaje de consumo de café claramente es diferente entre los dos grupos de pacientes, enfermos y no enfermos, porque este P es significativo. Si calculamos nuestro OR, el OR nos va a dar 2,25. Eso ya era fácilmente esperable. ¿Ya? ¿Y qué pasa si nosotros entregamos nuestro análisis estratificado? Veamos lo que va a pasar. Aquí nos vamos a poner en esta situación. Pensemos que ahora nuestro problema va a ser el efecto del consumo de café en el infarto, y vamos a decir si es independiente de la condición de que fume o no fume, o cualquiera sea la enfermedad que nosotros tengamos. ¿El fumar modificará la relación entre la enfermedad y el consumo de café? ¿O bien va a confundir esta relación? Veamos lo que nos va a dar el resultado. Aquí yo tengo una tabla donde tengo fumar y la enfermedad. Entre el consumo de café y la variable de control, que es fumar. Y acá vamos a ver qué pasa con la relación entre la enfermedad y el consumo de café en el grupo de no fumadores. ¿Qué va a pasar con esta relación en el grupo que fuma? ¿Será la misma? ¿Será distinta? ¿Cómo serán los OR en cada uno de los grupos? Hagámoslo. Curioso. Si miramos nuestra primera tabla, me dice que el OR en la primera tabla de los no fumadores es 1. Y el OR en la segunda tabla de los fumadores también es 1. O sea, ¿qué me estaría indicando este valor? Que la relación entre la enfermedad y el consumo de café en no fumadores y en fumadores es el mismo. Y esta es la relación cruda. ¿Y cuál es la relación cruda? La
relación entre el consumo de café y la enfermedad que estamos evaluando. Y esto R combinado es la misma relación de consumo de café y la enfermedad, pero controlando por fumar. Porque estamos sacando un promedio, entre comillas, es el promedio de los OR que hay entre las dos tablas, porque estamos ajustando por fumar. Y tenemos un OR crudo. Luis, disculpa, ¿puedes volver ¿Sí? atrás? Porque pareciera ser que hay un error. ¿Dónde? A ver, vuelve más atrás. A ver. Café, fumar. Ya. Ok, no, disculpa. No, está bien. Pero porque me llama la atención porque los OR son 1. Sí, es que los datos, si uno mira, hace los cálculos, si uno hace el cálculo a cada uno, si uno hace el cálculo a cada uno. El ejemplo está para que se pueda explicar de esa manera. Ya. Está bien. Después hago la diferencia con uno que, que viene más adelante. Repito, aquí tenemos una variable de exposición que va a ser el consumo de café. Vamos a tener el evento de salud, que es la enfermedad que estamos estudiando, ¿ya? Pongámosle a este infarto o cualquier enfermedad, y vamos a controlar por consumo de cigarrillo. Dividimos nuestros pacientes en no fumadores y fumadores, que son las tablas que están anteriormente mencionadas, y se calcula el OR de consumo de café en el grupo que está infartado y me da un 1. Y lo mismo ocurre en el grupo de fumadores. Y no OR crudo, que no consiguiera el fumar, me da 2,25. Y cuanto justo por fumar, me da 1. Entonces uno tiene esta salida computacional y en base a esta salida computacional miro la prueba de homogeneidad y aquí en la prueba de homogeneidad lo que estamos comparando ahora son OR. Estamos comparando el OR en no fumadores. Queremos ver si va a ser igual al OR de los fumadores. Y la hipótesis alternativa, vamos a decir si los OR son distintos en estos dos grupos. Obviamente, como aquí me da el mismo OR, claramente el valor de P que estime, que es mayor a 0,10, me va a llevar a no rechazar esta hipótesis de nulidad. Y si no rechazo esta hipótesis de nulidad, estaríamos diciendo que el efecto del consumo de café y infarto en el grupo de no fumadores y fumadores debería ser el mismo. ¿Y esto qué implica? Que el fumar no modifica la relación que hay entre la enfermedad y el consumo de café. En otras palabras, la relación entre infarto y consumo de café no depende de si fuma o no fuma. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora es, si no la modifica, ¿confundirá esta relación? Y para poder llegar a definir si la confunde, debemos calcular el sesgo relativo. Y para ello, vamos a tomar el OR crudo, le vamos a restar el OR ajustado y vamos a dividir por el ajustado. Y claramente este cociente me da por sobre el 10%, lo cual era esperable. ¿Y qué nos está diciendo este cálculo? Que el fumar, que es nuestra variable de control, va a confundir la relación que hay entre la enfermedad y el consumo de café.
Por lo tanto, no podemos obviar que es importante si el paciente fuma o no fuma, porque eso va a confundir la real relación que existe entre el infarto y el consumo de café. Así que si ustedes pensaban que solamente el infarto estaba asociado a una sola exposición, que era el consumo de café en este caso particular, aquí estamos dando cuenta que no, que también el fumar es importante considerarlo en esa relación. ¿Ya? Si uno mira, volver atrás, si uno mira aquí el OR ajustado o combinado me da un valor de 1. Cuando yo ajusto la relación de consumo de café y infarto, controlando por fumar, al darme 1 y mirar el intervalo de confianza que contiene el 1, me está indicando que esa relación no es significativa. Ups. Primero, cuando uno hace un análisis estratificado, el primer paso que está acá es darnos cuenta si realmente los ORs que uno va a comparar van a ser iguales o no. Este valor de P no significativo te lleva a no rechazar la hipótesis nula de igualdad. Si no rechazas la hipótesis nula y estás asumiendo que los ORs van a ser iguales en los dos grupos, eso clínicamente nos dice a nosotros que la variable de control, consumo de cigarrillos, no modifica la relación que hay entre la exposición y la enfermedad que estamos estudiando. Es decir, esta relación no depende del fumar. Si no depende, entonces a lo mejor la confunde. Y para poder evaluar confusión, calculas el sesgo relativo. Y con el sesgo relativo, llegas a la conclusión de que el fumar está confundiendo esta relación. Es decir, no podemos atribuirle solamente al consumo de café la enfermedad. Tendríamos que también considerar y ajustar ese valor por el hecho de que la persona fume, porque los que fuman también se asocian a la enfermedad. Bien, Sócrates. A ver, veamos esta situación en particular. ¿Ya? Si yo miro el enunciado, ¿cuál es mi evento de salud en este problema? Muy bien. Respuestas posibles. ¿Tiene o no tiene hepatitis? Donde el 1 es hepatitis, 0 sería sin hepatitis. Bien. ¿Cuál es mi variable de exposición? ¿Y cuál vendría a ser mi respuesta de riesgo en ingreso económico? ¿Cuál sería la respuesta? En ingreso económico, ¿cómo los vamos a clasificar el ingreso económico? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Ingreso económico, ¿cómo los vamos a categorizar? No, la variable es solamente ingreso económico. Perfecto. El ingreso económico puede estar dado que sea bajo, puede que sea medio y puede que sea alto. Pero tenemos que dicotomizar el ingreso económico. ¿Quién contra quién? Así como lo hicieron en los talleres. ¿Quién es 1 y quién es 0? De acuerdo a la clasificación
del nivel de ingreso económico que puedan tener las familias donde se va a realizar este estudio, ciertos niños. Muy bien, Sócrates. Aquí la respuesta de riesgo sería tener un ingreso económico bajo. A eso le vamos a asignar un 1. El resto de los ingresos medio y alto va a ser 0. O sea, nosotros estaríamos esperando que en familias con ingresos económicos bajos, ¿cierto?, esté más presente, o más bien dicho, el porcentaje de ingreso bajo en niños con o sin hepatitis debiera ser distinto, ¿cierto? Debiera, pero no, tendríamos que evaluarlo y ver qué es lo que pasa. Veamos, nuestra variable de control, ¿cuál sería? A eso sí, la variable de control sería la edad, pero la edad se divide en ¿cuántos grupos? En 2. De esos 2 grupos que están ahí, ¿cuál es mi respuesta de riesgo y cuál no es la respuesta de riesgo? ¿A quién le asignan el 1? ¿A los de 4 a 9 o a los de 10 y 18? Muy bien, Sócrates. A los niños de 4 y 9 años. ¿Por qué razón le asignamos a los de 4 y 9 y no a los de 10 y 12? ¿Por qué razón? No estamos hablando de, aquí en ninguna parte aparece mala nutrición. No tenemos la variable nutrición. Sí, son los más pequeños. ¿Qué pasa si son los más pequeños? Ah, son un grupo más vulnerable. Son más susceptibles. Ah, perfecto. O sea, ustedes me están argumentando que este grupo, al ser más vulnerable, más susceptible, ¿qué debiéramos esperar entonces? ¿Qué deberíamos esperar? Son niños. Estamos hablando de hepatitis. ¿En quiénes es más frecuente encontrar hepatitis? ¿O quiénes podrían estar más susceptibles a presencia de hepatitis? ¿Los niños pequeños o los niños más grandes? Ah, muy bien, María José. Es decir, que eso es solamente por conocimiento, ¿cierto?, de salud. Deberíamos esperar más hepatitis en niños pequeños que en niños más grandes. Ah, y después tendríamos que ver si combinamos niños pequeños más ingresos económicos bajos. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Deberíamos ver qué es lo que pasa. Entonces, en función de primero, esta breve descripción de contextualizar las variables que estamos analizando, recién ahora vamos a mirar esta salida computacional y vamos a tratar de darle sentido a los datos que están acá. Primero, nuestro primer paso aquí va a ser, vamos evaluando OR, en mi hipótesis nula voy a mirar si mis OR van a ser iguales o distintos entre los grupos, y la hipótesis alternativa me va a decir si estos dos OR son distintos. Tengo que verificar esto. Si yo miro a ojo se ven distintos, pero eso nada me garantiza que lo sean. Entonces, tenemos que evaluar si efectivamente la relación que hay entre hepatitis y ingreso económico bajo en niños de 4, 9 y de 10 a 18 años, tenemos que ver si eso es igual o distinto. Miramos nuestro valor de P. Y este valor de P es significativo porque es menor que 0,10. ¡Qué interesante!
claramente veo acá, con este valor de P, que es significativo, voy a rechazar la igualdad de los OR y voy a concluir, ¿cierto?, que la relación de hepatitis con ingreso económico bajo es distinta entre estos dos grupos de niños. Distinta. Y tengo el P que me lo respalda. Cuando ocurre esto, que hay una diferencia en los OR que estoy estudiando, no tiene sentido mirar el OR combinado, porque este solamente se calcula cuando estos son iguales. Entonces, al haber una diferencia, cada análisis se debe hacer por separado. Yo tengo que mirar este valor y hacer un análisis del 475. ¿Cierto que sí? ¿Qué tenemos acá? La odds de hepatitis en ingreso económico bajo respecto de la odds de hepatitis respecto de los que no tienen. Escribámoslo. Veamos qué es lo que vamos a medir. Este es un estudio de casos y controles. Si es un estudio de casos y controles, vamos a tener el ingreso económico bajo, ¿cierto? Y vamos a tener la odds del ingreso económico bajo en quienes, en los niños con hepatitis. Y acá abajo, ¿qué vamos a tener? La odds del ingreso económico bajo en los niños que no tienen hepatitis. Y esta relación, ¿dónde hay que evaluarla? En los niños pequeños y en los niños más grandes. Si yo miro este valor y aquí me da 4,75, o sea, aquí este análisis lo voy a hacer en el grupo 1. Y en el grupo 1 me dio, ¿cuánto? Me dio 4,75. ¿Cómo interpretamos este 4,75? ¿Qué podemos decir de este valor? Harry, ¿por qué 1,37 veces? Si aquí tengo 4,75. Harry, en este grupo de niños de 4 a 9 años, ¿qué puedo decir en relación con esto? Ya, pero aquí tengo ingreso económico bajo en hepatitis, ingreso económico bajo en los niños que no tienen hepatitis, ¿ya? En el grupo de 4 a 9 años. En el grupo de niños de 4 a 9 años, la odds de ingreso económico bajo en niños con hepatitis es 4,75 veces más en relación a la odds del ingreso económico bajo en los niños que no tienen hepatitis. Tengo que leer en función de lo que está acá. O bien pueden decirlo un poquito más amigable. La odds del ingreso económico bajo en niños con hepatitis es 5 veces más en relación a los que no tienen hepatitis, ¿cierto? Considerando este grupo etario de 4 a 9 años. Perfecto, Sócrates. Muy bien.
Muy bien, María José. Pregunta. El ingreso económico bajo en este grupo de niños es un posible factor de riesgo de hepatitis, sí o no, y por qué. La escucho. Excelente respuesta, Karen. Muy bien. Si yo miro este intervalo de confianza, en este intervalo de confianza no está el 1, y eso me garantiza que efectivamente el ingreso económico bajo es un posible factor de riesgo de hepatitis en este grupo de niños. ¿Ya? ¿Qué pasa si analizo ahora el otro grupo? Miro mi OR está por debajo de 1, miro mi intervalo de confianza, aquí en el intervalo de confianza está el 1. ¿Tiene sentido hacer el análisis acá? ¿Qué puedo decir del ingreso económico bajo mirando el intervalo de confianza en el grupo de niños de 10 a 18 años? Si está el 1 presente ahí. Si tenemos el 1 en este intervalo, ¿qué podemos decir? Al incluir el 1, ¿cómo interpreto el ingreso económico bajo en los niños de 10 a 18 años de edad? ¿Cuál es mi conclusión? ¿Qué podemos decir del ingreso económico bajo en niños de 10 a 18 años? ¿Qué podemos decir? La interpretación anterior estaba perfecta. Pero cuando hablamos de... ¿A qué te refieres con significación? Nuestro intervalo de confianza... No podemos decir que es bajo porque estamos evaluando. Si tú tienes el OR de 0,54 y yo hago una línea recta acá, aquí tú tienes 1, aquí tú tienes 0,54, por lo tanto el delta que hay de 0,54 a 1 sería 0,46, ¿cierto? Es lo que me falta para 1, por lo tanto uno puede decir que en los niños de 10 a 18 años, la odds de ingreso económico bajo en hepatitis sería un 46% menos en relación a los niños que no tienen hepatitis. Ocurre lo contrario. Pero esta relación que estamos estudiando no es significativa porque el intervalo me contiene el 1. Por lo tanto, aquí no tengo evidencia para afirmar que el ingreso económico bajo es un posible factor de riesgo de hepatitis en este grupo de niños en particular. El hecho de que el intervalo, ¿cierto?, me contenga el 1, inmediatamente implica que no hay evidencia para afirmar que, que esta respuesta de exposición que el ingreso bajo sea un posible factor de riesgo de la presencia de la enfermedad de hepatitis que estamos estudiando, lo cual es bastante razonable, porque la hepatitis se estudia en niños pequeñitos. No necesariamente.
Joel, Quisiera intervenir. dale nomás, sí. Joel está diciendo ¿O algo. había algún comentario de Joel primero? Ya, mira el comentario de Joel primero, ¿Dónde está? ¿Qué dice Joel? que es un factor protector, Ah, sí, está bien. pero Ya, incluye el 1. interesante. Mira, quiero comentar desde el principio, y sobre todo este es un muy buen ejemplo sobre la necesidad de controlar por otros factores. Sí, ¿Cierto? La pregunta principal aquí es si la hepatitis se asocia o no a ingreso económico. Y esa es la pregunta principal, ¿no? Si uno no controlara, en este caso por edad, ¿qué estaría diciendo? Estaría diciendo que no existe asociación o no hay evidencia de que la hepatitis se asocia al ingreso económico, porque si ustedes observan ahí el OR crudo, 1.37, tiene incluido el 1, por lo tanto no es significativo, ¿no? Entonces uno podría decir, mire, en función del análisis crudo, no existe evidencia de que la hepatitis se asocia a ingreso económico. ¿No es cierto? Lo que observamos cuando controlamos por edad, de que esa primera afirmación, proveniente solamente del análisis crudo, es falsa. Porque lo que se está observando aquí, en el hecho de que en los grupos de edad de 4 a 9 tengamos un OR distinto que el OR del grupo de 10 a 18, lo que está diciendo es que la relación entre hepatitis e ingreso económico depende de la edad. Depende de la edad. A la primera mirada, ¿no es cierto?, en el grupo de 4 a 9, con el OR de 475, estaríamos diciendo, digamos, de que a menor ingreso socioeconómico, mayor odds de hepatitis. Y al mirar el 0,54, estaríamos diciendo de que a menor ingreso socioeconómico, menor, ¿no es cierto?, odds de hepatitis. Entonces, en una primera instancia, decir, miren, en el grupo de 4 a 9, el ingreso bajo puede ser un factor de riesgo. En cambio, en la edad de 4 a 9 es un factor de riesgo. En cambio, en el del día 18 parece ser un factor de protección. O sea que hay más riesgo de hepatitis en los de ingreso económico no bajo. Al hacerla, entonces, al revisar la significación estadística, observamos claramente entonces de que en el grupo de 4 a 9, sí efectivamente el ingreso económico bajo es un factor de riesgo para hepatitis, y lo que observamos, ¿no es cierto?, que aproximadamente por cada niño de 4 a 9, por cada niño de 4 a 9 de ingreso socioeconómico no bajo que presenta hepatitis, hay aproximadamente 5 de ingreso socioeconómico bajo, ¿no? Y eso es muy significativo, o sea, hay un alto riesgo. En cambio, en el grupo de 10 a 18, como está el 1, uno concluye entonces de que no existe evidencia suficiente de que para este grupo de edad la hepatitis se asocie al ingreso económico, ¿no? Entonces, como resumen, yo creo que aquí el mensaje que les queremos dar es de que no nos quedemos siempre con el análisis crudo, porque el análisis crudo nos puede inducir a conclusiones erróneas, y si nosotros miramos en este ejemplo nuevamente y vemos que el crudo 1.37, que incluye el 1, diríamos, mire, en este caso no tenemos evidencia de que la hepatitis se asocia a ingreso económico, por lo tanto no voy a poder priorizar ningún tipo de intervención. En cambio, con el análisis estratificado que estamos viendo, digamos que el OR de prácticamente 5 en el grupo de 4 a 9, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como profesionales de la salud? Mire, dado estos resultados, nosotros vamos a tener que focalizar en quiénes, en los niños de 4 a 9 años de ingreso económico bajo, porque son los que tienen la mayor proporción del problema. Eso. Excelente. Aquí la prueba de homogeneidad de mala inteligencia, ¿ya?, nos permite a nosotros verificar si los OR van a ser iguales o si los OR van a ser distintos al momento de comparar con el punto de corte de 0,10. En este caso particular, como el P es menor a 0,10,
estamos diciendo que los OR son distintos. Que la relación ingreso económico y hepatitis va a depender de los grupos de edad de los niños. Aquí estamos aplicando, es el primer paso que debemos utilizar, ¿ya? Habitualmente las pruebas de asociación basta con mirar los intervalos de confianza, y con los intervalos de confianza vean ustedes si lo incluyen o no incluyen al 1 para poder tomar una decisión respecto si las asociaciones son significativas o no. ¿Sí? ¿A eso te referías? ¿O te referías al de acá abajo? Karen. Ya, lo que pasa es que este test de Breslow-Day basado en Mantel-Hansel mide si los OR o riesgos relativos van a ser iguales o distintos. El valor P de esto no necesitan mirarlo porque pueden mirar los intervalos de confianza. Con los intervalos de confianza es más precisa la interpretación, por eso que no miré este valor. Miren, tu intervalo, aquí el OR crudo no es significativo, el ajustado tampoco, aquí tampoco es significativa la relación en este grupo porque incluye el 1, y solamente es significativa en el primer grupo porque no está el 1 dentro del intervalo, y no necesitas mirar estas pruebas, porque esta prueba te evalúa la relación que hay entre la enfermedad, la variable de exposición y la variable de control, ya que tú la ves directamente con el intervalo de confianza si es que fuera necesario mirarla. Nosotros nos centramos en las interpretaciones de los intervalos, que es mucho más fina o es mucho más elegante que estar mirando el valor de B, de acá. ¿Sí? ¿Se entendió ahora, Karen? Perfecto. Uy, se nos está yendo la mañana. Ahí están las explicaciones. Y con esto bosquejamos brevemente lo que significa un análisis estratificado desde un enfoque de un diseño, ya sea de ensayo clínico o bien a través de un estudio de casos de controles. Pueden seguir la misma lógica para poder, ¿cierto?, ir verificando si la variable de control que se está evaluando va a modificar o bien confundir las relaciones entre un evento de salud y alguna variable de exposición. Voy a detener la grabación y si Sergio quiere hacer un comentario antes de cerrar. Sí, claro. Un poco anticipar, digamos, de que hasta el momento lo que se ha considerado es un factor de exposición, pero pueden haber múltiples factores de exposición. Hasta el momento Luis consideró una variable de control, pero pueden haber múltiples variables de control. Entonces la pregunta que vamos a intentar resolver en lo que queda de esta semana es cómo abordar el problema de asociar cómo asociar un evento de salud como variable de respuesta con múltiples factores de exposición, controlando por múltiples otros factores. Ese es el desafío que se nos viene. Así que, ahora, no sé, ¿cómo están los ánimos por ahí? Porque Luis no tienes tarea para la tarde, ¿no? No, porque queremos ahondar en los modelos que vienen. Ya. Y ya Entonces, tienen la tarea de caso control arriba también. ya, listo. Ahora la pregunta es, ¿a qué horas quieren, cuánto rato necesitan para almorzar? ¿Una hora y media? ¿Quién dijo yo? Una hora, ya. Listo.